Iparralde en la galería. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Erosa heilerbeto, Erosa heilerbeto, au praten verdea, et que sai dayaire, et que sai dayaire. Ayer era el día de las lenguas maternas, ¿se acuerdan? Bueno, pues probablemente esta lengua sea materna de un montón de gente, o bueno, igual un poquito menos, ¿no? Porque es una lengua minorizada. Nuestro espacio que dedicamos a las cosas que pasan en Iparralde, Fran Dolosor, Gabón. Buenas noches. Vamos a hablar de gascones. Eso es, sí, aquí estamos a Dixat, la Begoña, Kimba, que va plan. Que va bien esta noche estupendamente. También. Volvemos a hablar del tema de la semana pasada porque tenemos mucha información. Estábamos hablando de esta iniciativa, la PACEM, la segunda edición, como corrica del 30 de abril al 3 de mayo entre Po y Anglet, 600 kilómetros día y noche, igual que corrica, y tenemos la oportunidad de comprar kilómetros en la página web de la PACEM. Os dais cuenta de que lo que pretende es que empecéis a comprar kilómetros y apoyéis también de la misma manera que apoyáis una de las lenguas que nos pertenece, que es el euskera, pues apoyemos también el gascón. Que también es nuestro, porque es la cuarta lengua de Euskal Herria, después del euskara, el francés, el castellano, también esa lengua gascona que tiene presencia en el norte de Iparralde. Y estamos escuchando este grupo Nadao, que nos recuerda que este fin de semana se celebra el carnaval en muchos lugares. Yo he visto esta tarde aquí en las calles de Bilbao, que se está preparando una buena para esta noche. Carnaval también en Bayona, como no, este fin de semana, hoy mismo, y el carnaval viernes. Eso es una buena propuesta para visitar esa ciudad de Po, de la que ya hemos hablado en este programa, y durante todo el fin de semana tienen este festival, U Carnaval Viernes. Se puede ver, por ejemplo, en redes, en Octele también, en la televisión de Occitania, con el hashtag Carnaval Viernes, para ver las mejores imágenes. Pues volvemos a hablar de esta lengua gascona, que también seguramente muchos oyentes habrán visto, por ejemplo, en el Valle de Arán, porque es la tercera lengua cooficial, después del catalán, el castellano y también esos carteles trilingües. El aranés, que es una variante de la lengua gascona, el territorio se extiende desde Viella, por lo tanto, la capital del Valle de Arán, hasta Burdeos, pasando por Toulouse y la zona de las Landas. Y el gascón es, a su vez, una variante de la lengua occitana, un idioma romance muy parecido al catalán y cuya área de influencia se extiende por varios valles de Italia, Mónaco, todo el sur de Francia, salvo la zona catalana de Perpiñán y gran parte de Iparralde. Y también es curioso, porque yo siempre recuerdo, muchas veces se dice que las lenguas son una barrera, y yo lo veo más bien como un puente, ¿no? Porque con la misma lengua o con unas raíces, pues puede pasar de una lengua a la otra. Yo, por ejemplo, llego al gascón a través del castellano. Con el gascón puedes entenderte en muchas zonas. Con el catalán puedes ir hasta Alcoy, hasta Murcia, casi. Y la zona de Elche también, que hay muchas palabras que son iguales, ¿no? Las que se usan desde Burdeos, Bayona, hasta allí. Y luego podemos hacer un puente también con el portugués. Y mira que ya podemos viajar hasta Brasil. Pues mira, yo lo veo. De hecho, lo veo todo lo que sea viajar. Y este también. Entonces, el gascón, por un lado, que es la variante local del occitano, y vamos a recordar, Begoña, que el provenzal, el limousin, el lengodeciano y las hablas de Auvernia son otras variantes de esta lengua occitana. Y recordar también que en todo su territorio, incluso en las comarcas en las que goza de mayor protección, como el Valle de Arán, la lengua occitana sufre una situación de diglosia ante la supremacía del francés, el italiano y del castellano. También vamos a recordar que en la Edad Media fue la lengua de los trovadores, del famoso mosquetero D'Artagnan también, en Auch, en Agen, en todas esas zonas del sur de Francia, y también fue la lengua materna del escritor Frédéric Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1904. Y en Lourdes, en la ciudad marial, vamos ahora a viajar hasta Pirineos, bajo una de las estatuas de la Virgen más famosas del mundo, se lee la frase que «Soy la Inmaculada Concepción». Soy la Inmaculada Concepción. En gascón.
Eso es. Y yo la verdad es que de pequeño, cuando íbamos allí, bueno, se trata de la frase que la tradición atribuye a la Virgen en las apariciones de 1858 ante la joven pastora Bernardita, que entonces solo dominaba esa lengua gascona. De pequeño, cuando íbamos allí, yo siempre me preguntaba, no entendía muy bien porque esa frase que soy era Inmaculada Concepción. Yo no entendía muy bien porque es o soy o era. O era, ¿no? Claro, luego con el tiempo he entendido que soy, igual que en castellano, ser, y sí. era es el artículo, es la. Como en el Valle de Arán, por ejemplo, dicen Eraval de Arán, ¿eh? Claro. La Vale de Arán, ¿eh? En castellano es masculino. Valle, sí, pero sí. claro, y luego he aprendido también que todas las frases afirmativas empiezan con qué. Entonces, ¿qué soy? Era, Yo, por ejemplo, soy periodista, que soy jornalista. Ah, vale. Todas las frases afirmativas. Por lo tanto, esa frase tan peculiar que veía, Y soy, era, ya me hacía un completamente lío alucinado, y luego ¿no? ya entendí que era gascón, que soy era Inmaculada Concepción. Eso. Y luego, pues, es algo interesante porque aquí en Euskal Herria, pues, muchísimas personas se interesan por la diversidad lingüística, por fomentar el euskara, y la verdad es que desconocemos que el occitano, la lengua gascona, también tienen una presencia muy importante aquí mismo, en el País Vasco. Porque, por ejemplo, a partir del final del siglo XI, numerosas comunidades de francos se establecieron a lo largo del Camino Navarro de Santiago, por ejemplo, en Pamplona, Sangüesa, Puente la Reina o Estella, donde constituyeron núcleos urbanos propios, dedicados principalmente al comercio, la artesanía. Los francos o burgueses, por habitar en núcleos conocidos como burgos, lograron un importante relieve económico, y prueba de ello es que entre los archivos del Reino de Navarra hay gran cantidad de documentos redactados en occitano, por ejemplo, ordenanzas municipales, registros contables, censos, testamentos, escrituras notariales de compra-venta e incluso el propio fuero de Estella, escrito en 1164. Fíjate, Wow. tú, o sea que ya viajamos en Ya, muchos vamos en el tiempo sitios muy y en el lejos. tiempo. Y el occitano también ocupa un lugar destacado en la literatura navarra, como en el poema La canción de la cruzada de Guillem de Tuduela, el cese de las migraciones ultrapirenaicas y la expansión del romance navarro provocaron la desaparición del occitano en Navarra, pero aún así, hoy en día son habituales apellidos occitanos que descienden directamente de aquella época, como Anaut o Pegenaute. Sí, y de toponimia también, me imagino. Muchísimas, sí. Y de Navarra pasamos ahora a Guipúzcoa, donde la desaparición del occitano es todavía mucho más reciente. Durante las primeras décadas del siglo XX, un grupo de personas solía participar en reuniones en Donostia para practicar esta lengua gascona, el legado de muchos mercaderes, ¿no? Y esto lo realizaron, continuaron reuniéndose por lo menos hasta 1928. Bueno, es anteayer. Solo hace un siglo, menos incluso. Y del gascón proceden los topónimos de Donostia, por ejemplo, Miramón, Sí. donde está nuestra sede. Y si viajas por toda Occitania, hay muchas localidades que se llaman Miramón, Morlans. También tenemos Morlán Sí, en el Bearn y sí. Morlans en Donostia, Urgul, Ayete y Ulía. Y también los nombres de la localidad guipuzcoana Villabona, Ajá. Villabona, y del barrio Villagrana en Zumaya. Vaya por Dios. Muchas cosas muy curiosas, la verdad, Muy mucha interesante. historia en el tiempo. Y luego a mí lo que me gusta sobre todo son esas canciones, esos poemas. Que Tenemos vamos a tiempo escuchar. todavía. Hay una canción que me encanta, se llama Luz de Quicau, A del ver. grupo Nadau. Tenemos un minuto. Pues vamos a escuchar y te cuento un poco Vale, la historia vamos. de esta canción. Cuéntame. Habla de los agricultores, los baserritarras, la gente, nuestros aitites, amamas, Mama, aitachi, sí. amachi, yo les veo, la verdad. Y son canciones muy locales, pero son temas universales, ¿no? De la gente buena, la gente digna, la gente que está de pie con mucha dignidad y que está conectada con la tierra. Luz de Quicau son los de aquí y los que son como hay que ser, como Sí, Dios sí. manda. Se entiende un poco la idea. La idea de la canción, sí, Y sí. dicen que es un luz meus, luz de Quicau, dret sur la terre, rectos, de pie sobre la tierra, que van todos sus caminau, lucam laurat que humanquer, que es un luz meus, luz de Quicau, que van lentamente por el camino, el campo recién labrado, del que todavía sale el calor, se nota,
son los míos, los que son como hay que ser. Qué bonito. Pues eso, hasta la semana que viene, que el Fran Dolosor es como hay que ser. Le ponemos el para que ya sea occitano. Intentamos. Para que sea gascón. Gran Mercedes Begoña, adixats. Y nos vemos la semana que viene. Adixats, agur, agur. Agur, ondo izan. Guztekikau nihem pazar la loteria n'attenden pas Erduseu son che di lieu combatlo Dio e de poder dormir la nuit estava en paz la gran història caïda en luixins aba de grans més que alguns de la memòria tots los qui són passats abans.